Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Pipi. Hola, Pipi. ¿La Pipi allá? Sí. Ay, mi amor. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación al ARCEC, por habernos invitado a todo el grupo de Comunidad Saludable. Realmente es para nosotros un placer poder transmitir y compartir lo que hemos venido adquiriendo durante todo este tiempo. También a todos los que vinieron, por supuesto, lunes, día de semana, en un horario medio complejo, así que, y qué bueno que lo podemos, gracias a Ariel, retransmitir, porque mucha gente que está de afuera nos decía qué buena jornada, qué bueno todo lo que van a compartir, qué importante sería poder transmitirlo a todos aquellos que no están acá o que no pueden venir. Así que, Ariel, también muchas gracias por la colaboración. Bueno, la charla que me invitaron a dar es sobre alimentación consciente. Cuando un poco me puse a pensar de cómo organizar y cómo transmitir esto a cada uno de ustedes, lo primero que uno por ahí se piensa con alimentación consciente es, o lo que estamos acostumbrados a escuchar es, bueno, me siento a la hora de comer, estoy tranquilo, me conecto con el plato de comida, con sus olores, con sus colores, con los sabores, y estoy en el momento presente, disfrutando de esto que es alimentar. Hay como una tendencia a volver a esto, porque la realidad es que la actualidad, la sociedad, el ritmo, que yo pensaba inclusive comparando en un viaje que tuvimos hace poco, aunque vivimos en un pueblo, llevamos un ritmo de horarios, de compromisos que nos lleva a un momento que no está conectado con nosotros mismos. Es decir, no nos alimentamos cuando tenemos hambre o cuando tenemos la necesidad, sino que establecemos hábitos y conductas vinculados a la sociedad que nada tienen que ver con nuestras necesidades individuales. Porque aparte, si bien formamos una familia, tenemos necesidades que son individuales. Entonces, bueno, esa es una parte importante de la alimentación consciente, pero la otra, que también es importante y que es por ahí a la que yo quería hacer hincapié, que tiene que ver con que a la hora de elegir los alimentos, estamos acostumbrados a elegirlos en función a la nutrición, a cuáles son las características de los componentes y hacer un análisis de si nutricionalmente tienen todos los componentes que necesitamos para la organización que tenemos familiar o individual de cada uno de nosotros. Y justamente tomar conciencia implica no solo tener en cuenta esta cuestión involucrada con la parte de alimentación y sus nutrientes, sino también toda la historia de ese alimento. ¿Qué es toda la historia de ese alimento? Es decir, desde que fue una semillita hasta que llegó a la góndola. Que es una información que mucha gente dice, no, ¿yo para qué quiero saber eso? Y sí, eso es importante saberlo porque eso implica ser responsables a la hora de ser consumistas y a la hora de incorporar todo aquello que necesitamos para la vida. Entonces, justamente, lo que tiene que ver con la conciencia en la alimentación involucra esto de saber toda la trazabilidad del producto, es decir, toda la historia de este producto, reitero, desde que fue una semillita hasta que llegó a la góndola, o desde que fue un animal, y eso implica la palabra bienestar animal y todo lo que conlleva, que después lo voy a desarrollar, hasta que llegó a mi mesa. Implica también tener conciencia de los procesos productivos. ¿Qué son los procesos productivos? Es decir, ¿qué tuvo una producción convencional? Convencional queremos decir con utilización de agrotóxicos, y lamentablemente en un país donde no hay control por parte del Estado si esos agrotóxicos respetaron tiempos de carencia, si esos agrotóxicos son tóxicos permitidos para la utilización en el agro, o sea, donde es un país donde realmente lo que viene convencional ni siquiera está cuidado. O sea, no solo nos hace un daño por una cuestión de que tiene agrotóxicos, sino que no está cuidado ese sector y no hay normas ni controles por parte del Estado que nos garanticen que, aparte de que se usaron agroquímicos, se esperaron los tiempos de carencia para que esté hoy en mi casa y dentro de todo sea un alimento confiable. Bueno,
no lo hay. Entonces, a eso nos referimos con sistemas productivos convencionales. Después tenemos los agroecológicos, que ahora está muy de moda, por decirlo de algún modo, a nivel nacional me refiero, y de hecho se creó a nivel Estado yo no sé si es un ministerio o una subsecretaría de agroecología, es la primera en la historia de nuestro país que se crea, donde está Eduardo Cerda. Eduardo Cerda es una persona que viene trabajando, es un ingeniero agrónomo, que viene trabajando hace muchísimos años en lo que es la producción agroecológica, es una persona muy seria, con mucha trayectoria. Ahora ojalá pueda hacer todo lo que es necesario hacer, porque se metió en un lugar difícil y bueno, pero por lo menos se ha hecho un cambio. Y con el agroecológico está muy bueno porque tiene que ver con modelos sociales. La agroecología tiene un paradigma muy importante, que es el modelo social, donde realmente, aparte de cuidar el suelo, la nutrición del suelo, el agua, la seguridad en los alimentos, porque no usa agrotóxicos, sino que usa bioinsumos, que son insumos que preparan los mismos productores. También tiene una cuestión social muy importante, la agroecología, que es la revalorización de la mujer, la ayuda desde la parte productiva a ese sector, trabaja la marginalidad, trabaja la capacitación de las personas que trabajan ahí, cuida que no trabajen niños. O sea, la agroecología tiene un modelo que está muy bueno desde el punto de vista social, a mi criterio. Tiene una falencia que los sistemas de control son sistemas de control participativos. ¿Qué quiere decir? Que ahí depende de la confianza que tengamos nosotros con el productor que está haciendo ese alimento agroecológico, porque no hay una normativa. Al no haber una normativa, no hay control sobre qué tipo de insumos están utilizando y si hay restos o no en los alimentos. Pero obviamente es muchísimo mejor que la convencional, y de hecho para mí es el camino donde tenemos que reforzarnos y donde tenemos que trabajar. Eso es en los sistemas participativos de control. ¿Qué es eso? Un grupo de personas, consumidores, profesionales, instituciones, medios de comunicación, se juntan y establecen normas que deben cumplir los productores agroecológicos y garantizan a la comunidad que eso se cumple con visitas, ¿sí? Que es lo que a nosotros acá en Río Colorado nos falta, ¿sí? A nosotros trabajamos muy bien en la agroecología con nuestros productores estrella, pero nos falta la parte donde nosotros como sociedad y como comunidad tenemos que también controlarlos, porque les va a servir a ellos, porque van a brindar no solamente la palabra, sino un grupo que acompaña. Y después tenemos todo lo que es lo orgánico. ¿Por qué en forma personal lo orgánico es algo que yo defiendo? Porque hay una norma, y al haber una norma hay un orden, y si hay un orden hay una seguridad, ¿sí? Entonces, Argentina es uno de los primeros países en exportar productos orgánicos. La Unión Europea nos compra absolutamente casi todo. En el 2018 había 2.000 productores orgánicos en el país. O sea, hay alimentos orgánicos en nuestro país, pero todo se va. ¿Por qué se va? Somos un suelo rico, tenemos la materia prima para la elaboración de estos alimentos y se exporta. Justamente hay un organismo en el Estado que trabaja todo esto, y yo investigando un poco digo, pero nunca habla de lo importante que es capacitar a la comunidad de que podemos tener acceso a estos alimentos. En realidad, si no sale de estos grupos sociales donde nosotros nos involucramos y generamos la demanda y traemos y demás, el Estado no te dice consumir alimentos orgánicos porque vas a cuidar tu salud, porque realmente vas a cuidar el ambiente. El Estado lo que hace es ayudar con políticas públicas a exportarlo. Esa es nuestra realidad hoy nacional. Entonces, el orgánico, ¿qué hace? Al igual que el agroecológico, pero bajo una norma y un control, te ofrece una seguridad.
¿Y esa seguridad cuál es? Que no se usan agrotóxicos en ningún momento del proceso productivo. Es decir, la semilla, empezamos que la semilla no es transgénica. ¿Saben lo que es transgénico? Una semilla transgénica es una semilla que está modificada genéticamente. ¿Para qué? Para aguantar las inclemencias del tiempo o para que justamente hoy estén comiendo tomates. En la verdulería haya tomates, ¿no? Bueno, para eso se modifica genéticamente la semilla. A nivel salud, lo transgénico hace daño. ¿Por qué? Porque es algo que el organismo lo desconoce totalmente. Cuando ingresa al organismo sustancias desconocidas, ya sea porque están modificadas genéticamente o porque son agrotóxicos y no sabe cómo eliminarlos, los bioacumulan. Es decir, lo empieza a acumular en tejido graso o en diferentes tejidos y a la larga, con el tiempo, son los diferentes problemas de salud que empezamos a tener. Por eso es fundamental exigir una alimentación libre de químicos, orgánica, agroecológica, de buenas prácticas, llamémoslo como queramos, pero sí empezar a exigir este tipo de alimentación. Y aparte, todo lo que es orgánico o agroecológico, con la diferencia que hice entre uno y otro, conserva los nutrientes del suelo. ¿Por qué? Porque son cultivos que no son monocultivos, no son cultivos únicamente de cebolla, cultivos únicamente de papa, sino que hay asociaciones biológicas que se dan adentro de ese ecosistema pequeñito que hay, ¿sí? Donde interrelacionan energéticamente y eso genera biodiversidad. Y que haya biodiversidad genera equilibrio en el ecosistema. Porque de hecho nosotros somos ecosistema y somos diversos. No somos todos iguales, ni pensamos todos iguales, nos enriquecemos a partir de las diferencias. Lo mismo pasa en la naturaleza, te enriqueces a partir de las diferencias. Entonces justamente esa biodiversidad sostiene el ecosistema y lo que hace es que el suelo conserve sus propiedades, sus nutrientes. Entonces los alimentos son alimentos realmente, ¿sí?, que tienen todo lo que necesitamos. Porque ese es otro problema importante. Un alimento de un monocultivo ya no tiene minerales, ya no tiene vitaminas y ya no tiene nutrientes. Entre que es transgénico, entre que le agregaron aditivos, conservantes y lo que se imaginen, y el suelo está pobre, realmente no nos nutre. Lo orgánico y lo agroecológico justamente conserva esa biodiversidad y con eso los nutrientes del suelo que por ende pasan a nuestros alimentos. Otra cuestión importante que defienden las dos tiene que ver con la parte animal y con la vida, cómo se desarrolla el animal. Es decir, empezar a tener un poco de empatía con esa situación y tener conciencia de que si compramos un pedazo de carne en la carnicería, la realidad es que hoy toda viene de feedlot. Los feedlots sabemos que son engordes a corral. Quizás no esté toda la vida del animal, pero una parte de su vida importante o está ahí adentro. ¿Y qué implica eso? Implica que esté comiendo alimento balanceado, que es un alimento que no es natural, que a su vez está fabricado, que no es orgánico, o sea que ya sabemos cómo es la historia de todo aquello que no es orgánico o agroecológico. Y no tiene bienestar animal, que es lo más importante, que tiene que ver con el estrés que tiene ese animal. Y como está estresado, recibe antibióticos. Y si recibe antibióticos, todos los que amamantamos sabemos que si estamos tomando antibióticos, no podemos amamantar, porque se los transmitimos a nuestros hijos. Por ende, en esos alimentos están antibióticos. Y ni que hablar de todo lo que viene del lácteo. La leche y todos sus derivados de ese tipo de alimentos, aparte de tener toda esa carga, viene con el agregado de los diferentes antibióticos. Eso es un tema como muy importante y para aquellos que vamos un poquito más y que somos un poquito más empáticos todavía y nos ponemos a pensar en el estrés y el sufrimiento y demás, energéticamente, aquellos que creen en las energías, es un animal estresado, un animal que energéticamente no está bien, como estaríamos ninguno de nosotros, y eso se transmite, está todo en ese pedazo de carne. Con los pollos, bueno, a los pollos los invito a que vean cómo los producen y se van a horrorizar, le cortan los picos porque se estresan, se hacen daño, entonces se picotean, le sacan de las uñas porque están juntitas
autitos y entonces se empiezan a pisar, entonces le arrancan las uñas, le cortan los picos, viven hacinados entre su misma materia fecal, le meten hormonas, crece rápido a la pollería. Entonces eso no es un alimento que nos nutra desde ningún aspecto de vida. Y después el consumo responsable y tomar conciencia de estas cuestiones es justamente esto. Bueno, yo me planteo, voy a elegir eso, esto quiero para mi familia. Si yo consumo eso, genero la demanda, por lo tanto después está la oferta. En cuanto a bienestar animal, hay un montón para hablar, lo mismo con los huevos y demás. Nosotros tenemos suerte de que vivimos en un pueblo y todavía podemos reforzar los sistemas productivos locales y ayudar, incentivar, comprometer, y con eso implica, bueno, ¿qué necesitas? Un poco lo que hicimos con Juana, podemos hacer con alguien que tiene un campo, con alguien que puede criar pollos. Tenemos que aprovechar esas cuestiones y implica justamente esto de ser responsables a la hora de consumir, tener una actitud proactiva, una actitud de generar estas cuestiones y acompañar estos procesos, porque son cambios importantes. Después algo también para remarcar que lo orgánico es rentable. ¿Por qué es rentable? Y porque está todo controlado, esquematizado, y entonces es rentable económicamente y tenés la posibilidad de exportar. Lo agroecológico no. Al carecer de este sistema, está muy, y que nosotros de Comunidad Saludable lo vivimos, muy difícil en cuanto a los valores, te cuesta hacerle entender al productor que hay que ponerle valor agregado, que ese alimento es saludable, pero como no hay una norma, no hay una organización establecida, se va un poco de las manos. Y lo importante es involucrarse también en los sistemas productivos, y dentro del sistema productivo también implica el valor que tiene ese alimento. Después hay una cuestión de creencia que lo orgánico es caro, y la realidad es que no creo que sea caro. A la larga, todo lo que es orgánico y todo lo que es agroecológico no tiene ni aditivos, ni conservantes, ni colorantes, y no usa elementos para la conservación de los mismos en ninguna etapa del proceso que pudieran producir daños ni a las personas ni al ambiente. O sea, considera al ambiente también en todo este proceso. También es importante recalcar en estos sistemas productivos lo que tiene que ver con el trabajo digno. En cuanto a la agroecología, en cuanto al trabajo digno, es muy importante y se hace hincapié, se trabaja en la capacitación, en la educación, en el acompañamiento de las familias, en la revalorización de la mujer, en el correr a los niños del trabajo que no corresponde, de que vayan a los colegios. Bueno, tiene todo un marco social que está muy bueno. Que el orgánico no lo tiene, como les digo, porque es más empresarial. Bueno, entonces tomar conciencia de los alimentos que consumimos es un poco esto, es decir, bueno, voy a elegir este alimento, nutricionalmente me aporta determinadas características, esta es la historia de este producto, y después también el tema de lo que es envasado, industrializado, y donde el proceso productivo, desde que es la materia prima hasta que llegó a la góndola, es muy largo, y ahí entran en juego otras cuestiones muy importantes a tener en cuenta, que son, por un lado, aditivos, conservantes, colorantes, emulsionantes, sal, azúcar, grasa, aceite, harina. Por un lado, la cuestión de marketing y la cuestión de las empresas y la falta del Estado total y absoluta en estas cuestiones, donde te dicen que unos cereales de muchos colores que tienen dibujitos así son buenísimos y no lo son. No lo son. O un juguito que vos comprás en el supermercado equivale a agua, colorante y 6 cucharas de azúcar. De jugo de naranja no tiene nada. Entonces, hay una ley, y la Organización Mundial de la Salud hizo algo que yo con la Organización Mundial de la Salud tengo muchas diferencias, pero este trabajo que hicieron está bueno, que arma un paquete y recomienda, a partir del año pasado, a los estados a decir,
Sean sinceros con lo que están poniendo en las góndolas. Sean sinceros implica, si esto tiene azúcar, que la caja de cereales diga tiene azúcar. ¿Y cuánta azúcar tiene? Porque en Argentina no te dice cuánta azúcar tiene. Y el azúcar, junto con la sal, junto con el aceite y la harina, son los responsables, además de aditivos, conservantes y que tenga agrotóxicos, de los grandes problemas de salud que tenemos en el país. Entonces, que diga cuánta azúcar tiene, que eso no está normado, que diga también el sellito, si es orgánico o no es orgánico, qué tipo de producción tiene, cuál es la trazabilidad. El proyecto involucra el código QR, ¿sí? Que aquellas personas que les interesa a la hora de tomar la decisión de consumirlo o no, poder leer la información. En todo el mundo no hay un solo alimento que tenga la trazabilidad. No existe. En todo el mundo no hay un solo alimento que diga, bueno, este alimento se hizo de esta semillita no es transgénica, pasó por este campo, acá se cultivó esto, después fue a este otro lugar, le agregamos aditivos, y ahora es un fideo. No hay. Entonces, bueno, recomienda la Organización Mundial de la Salud justamente esto, que se empiece a informar esto. Y a su vez, que se saque las publicidades de los horarios de los niños, en que los niños están frente a la televisión. Todo eso ya hace 2 años que está en nuestro país, no lo escuchó, no se enteró. Salió un comunicado donde el Ministerio de Salud recomienda tener en cuenta esto, que esto es, como lo que siempre decía yo de la agroecología, si no hacemos las cosas serias, no establecemos un orden y no nos organizamos, no sirve. Bueno. Y que tenga un cartel en grande negro, dice, que tenga un cartel en grande negro donde sea alerta. Y después entonces uno elige, ¿quiere o no llevar este alimento a su casa? Bueno, nuestro país no lo adoptó. Chile hace un año que lo tiene. En las góndolas de Chile vos podés ver las grandes marcas y los sellos, todos vienen en las góndolas, y sacó lo que le significó mucha pelea con las grandes empresas, las publicidades y demás del horario de los niños. Brasil avanzó bastante y nosotros solo tuvimos una recomendación, porque sí, esa es la palabra, una recomendación por parte del Estado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que buscamos de comunidad saludable? Crear esa conciencia desde abajo. Como no viene de arriba, no va a venir de arriba por intereses económicos, totalmente conocidos por todos, crear conciencia desde abajo. ¿A partir de cómo? De transmitir esta información. Y lo que se busca también, y lo que es importante a la hora de tomar conciencia y de elegir los alimentos, es devolver un poco a la cocina, a lo que implica compartir en la cocina, a la elaboración en familia, cuando las abuelas transmitían amor, porque decían te voy a hacer los fideitos caseros, y entonces se reunía el domingo toda la familia, y generaba un núcleo y un momento vivido que no solo nos nutría la panza, sino el corazón. Entonces, bueno, desde ese lugar también es importante tomar conciencia de esto que estoy diciendo. Bueno, cambiemos hábitos, seamos responsables a la hora de consumir alimentos. Pensemos en estas cuestiones básicas, ¿sí? Poder contagiar al de al lado, al compañero de trabajo, a los que tenemos, los que tienen los medios de comunicación, o en una actividad que desarrollamos social donde hay muchas personas, porque en realidad esto es una oferta y demanda. Cuanto más sean las personas que tomen conciencia de estas cuestiones, más va a ser la demanda que hay. Y esto de pensar que los alimentos orgánicos son caros se va a cambiar, se va a comprender y va a tener más acceso a los demás. Y aparte de exigir como comunidad, ¿cómo puede ser que exporten? Somos ricos, tenemos un suelo con muchos nutrientes, y en realidad estamos permitiendo que saquen los bosques y pongan soja. Soja que ni siquiera es para nosotros, que lo exportan para los animales de afuera, de Oriente, de Occidente y demás. Entonces, implica involucrarse en esas cuestiones. Y digo, pero yo estoy acá al otro lado. Sí, pero en realidad el transmitir el conocimiento genera redes, y hoy con los medios de comunicación hay mucha fuerza y se puede generar cuestiones. Doy un ejemplo que nada que ver. Nosotros fuimos de viaje
vayan al camping. En La Rioja sí hay un camping ecológico. Yo, feliz, camping ecológico, vamos al camping ecológico. Lo googlea, un tigre bengala adentro del parque ecológico, una tortuga gigante y no sé qué otros dos animales, pues no quise mirar más. ¿Qué significa eso? Bueno, yo agarré, le escribí a este, le escribí al otro, le mandé a una que está en las redes allá, que no sé si va a pasar algo o no. Yo no me quedé con esa situación. Y a eso digo, con tomar conciencia e involucrarnos. Me decís, yo estoy en Río Colorado y eso fue en La Rioja, no importa. Se pueden hacer acciones. Entonces, y hoy con las redes, vos llegás a gente que por ahí tiene otro nivel. Yo le mandé un mensaje a Liz Solari, que es re famosa y es re ecológica y qué sé yo, y bueno. ¿Qué le contestó? Sí, me contesta esa chica, que iba a hacer algo. Y o sea que me contesta. Sí. Linda, es linda. Y bueno, y a eso digo yo, que uno puede, desde el lugar que está, se toma conciencia, involucrarse y ser responsable en cada una de las acciones. Un poco eso en general de todo lo que implica la alimentación consciente. Es decir, no solo tomar conciencia de los alimentos desde la parte nutricional, sino hacer un recorrido de todo ese alimento y pensarlo desde todo ese proceso productivo, desde que fue, reitero, una semillita hasta que llegó a la mesa de mi casa. ¿Me van siguiendo? Estoy como hablando mucho, ¿puedo tomar agua? Si me quieren preguntar algo, me quieren decir algo, quieren acotar algo, mejor para mí. ¡Hola, Juani! Pero puedo saber todo lo que hablé de la agroecología y recién llegás. ¡Qué genial, Juani! Dice Juana que trajo una canasta de verdura. Después te voy a contar. Vos estás filmando y yo me tomé el agua, me mojé toda. Lo corta ahí. Cortala, por favor. No me salía por el coso, le saqué el... No, que a veces cuando uno habla de... Mira que a mí se me hace agua la boca. Se me hace agua la boca. Mi mamá la Permiso, sí, a mí se me agua la boca. Vamos a cobrar a todos los que están filmando. Les cuento algo. Cuando compren algo en la verdulería, una manera de quitarle la carga de químicos es poniéndolo en bicarbonato de sodio. O sea, lo ponen en agua, lo lavan varias veces y después lo dejan unos 15 minutos con una buena cantidad de bicarbonato de sodio. Eso después lo lava y anula en cierto porcentaje la carga de químicos. Poquita. No la sabía. Pero bueno. ¿Esto llega a la verdulería? Esto de Juani, no, Juani hace un bolsón una vez por semana. Así que después te voy a dar el contacto y... te contactar. Sí. Juana. Juana. Juanita, ¿dónde está? Ahí está la Juanita. Para los que no conocen, Juani es nuestra productora estrella. Ella produce agroecológico. Y a ver, Juana y Arnoldo producen agroecológico porque no certifican. Que lo orgánico se diferencia porque al estar normado viene una empresa, te certifica, te pone el sellito y dice esto es orgánico. Exacto. Que no siempre el sello significa que no sea. Claro, no llegamos hasta ahí. Juani no certifica, pero en realidad es un alimento orgánico. ¿Confías en ello? Claro, porque es totalmente. Es que nosotros hacemos visitas, de las que hoy hablaba Giselle, Sí. hacemos visitas como comunidad constantemente para acompañarla y también de control. Exacto. Pero nos falta hacer el documento, tenemos que hacer el documento. Un documento que quede constancia de eso. ¿Cómo? ¿Qué es un acta cuando van? Claro, un acta, es que se hace un acta. Uno hace como un check-in. Establece las normas, sí, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Si se cumple. No levantes esta bandera porque van a prohibir bromatología o prohibir porque no está certificada. Nah, sí, sabes
¿sabes qué? Vamos a tomar. ¿Sí? Lo que pasa es que las personas que estamos consumiendo lo que produce Juana, la conocimos, es un proceso como ella trabaja, cómo hace los Biopreparados. cómo hace los biopreparados, cómo prepara las semillas naturales, cómo así, Todo. a nosotros. Y que hace rato que venimos consumiendo. En la escuela técnica nosotros hicimos un proyecto para el secado de frutas. Bromatología digo absolutamente que eso no era permitido porque necesitaba pasar por un análisis que había un base, tenía que tener un diseño plástico, para que conserve durante el día. No podemos hacerlo con un secado de frutas. ¿Ustedes lo hacían para comercializar o para Se hizo como un proyecto de la escuela y se iba a llevar a la granja para hacerlo, ¿no? Bueno, hay que buscar los intermedios. ¿Qué son los intermedios? Por ejemplo, estoy contactada con un mercado que también conocí ahora en Salta. Me pareció maravilloso. O sea, hay una persona que hace lo que vos me comentás. Y después lo venden en una feria. Y lo hacen así. Y cocinan en sus casas. Y cocina ahí. Y de bromatología no tiene nada. Y te puedo asegurar que es mucho más seguro ese alimento que está cocinado. Cuando yo había comprado en los supermercados había toneles de frutas disecadas. Uno se iba y se servía con una cuchara y pasaba. Se comió absolutamente eso, que todo está envasado. Claro, bueno, pero por eso digo yo que por ahí hay que buscar los intermedios, ver cómo esta gente se asocia y hace estas cuestiones, donde cocinan ahí, estaban cocinando en una cancha de fútbol. O sea, como dicen así, la forma familiar lo puedes hacer, pero no lo puedes comercializar. Bueno, pero esto lo que te estoy diciendo es que van a una feria una vez a la semana. Van al mercadito, se llama, es en una cancha de fútbol. Imagínate que de higiene no tiene nada, durante la semana entrenan y en la cancha de fútbol va Juana con su verdura, María con la fruta, lo que cocinan ahí vas vos con esa fruta seca y yo me pongo ese jugo de fruta y le vendo a todo lo que quieren jugo de fruta que le hago ahí. Y el otro lleva que hizo en su casa unas tortas que no sabés, orgánicas. Nadie va. Bueno, debe ser como acá la feria. Debe ser como la feria nuestra de acá. Juanita en la feria Nehuen vende, Carlos. Claro, no solo Juana, venden de todo. Y no todo es agroecológico también en la feria Nehuen. No. Juan es el único agroecológico. Toda la gente que vende comida, toda la gente que vende comida por internet, eso no pasa nada por bromatología. Todo el mundo. Bueno, retomo un cachito y voy como finalizando, tampoco lo quiero hacer muy larga. Marta recién me decía que le asustaba un poco la palabra que yo, responsable, suena responsable. Compromiso, responsabilidad. Es simple, no tiene mucho enrosque. Por ahí yo le hago como mucho hincapié porque por mi forma de ser hay que ser responsable. Pero en realidad es simple, bueno, no voy a hacer la compra en el supermercado. Las voy a hacer en una dietética, voy a averiguar de dónde puedo traer y voy a ir a lo básico, voy a ir a los granos, a las semillas, a las harinas integrales, a la fruta, a la verdura y voy a elaborar en casa. Y no significa que te tenés que poner a hacer fideos caseros, porque ya tenemos gente en Río Colorado que le encontró una salida laboral y que hoy trabaja eso. Y entonces ayudamos, eso también es ser responsable. Crean fuente de trabajo. Claro, te ayudo a vos que estás trabajando de eso, que estás tomando la materia prima y que estás haciendo un alimento. Y entonces hacen cadenas de consumidores y donde esto que yo decía, nos retroalimentamos todos. O sea, me va bien a mí, te va bien a vos, te va bien al otro y estamos
en este círculo. Entonces no es tampoco uno que tiene que ponerse a hacer eso, sino que puede colaborar con otro. Eso, en primer lugar, por supuesto que ni que hablar de apoyar a los productores primarios de los alimentos, así como tenemos a Juana y a Arnoldo, que nosotros como comunidad los acompañamos, a Daniel, a Pato cuando tiene la uva, o sea, uy, es un momento de uva, le voy a comprar a Pato, y le voy a comprar a Pato, que le vaya bien y que la uva que se vende en Río Colorado sea la de Pato, porque eso también tiene que ver, traen uva de afuera, ¿sí? Traen lechuga de afuera, no solo la de acá, porque uno va yo cuando me he puesto a investigar para otras cuestiones, he ido acá donde traen la verdura y traen toda la verdura de afuera, no es que tampoco son productores convencionales nuestros. Y hay una pérdida de energía importantísima, una contaminación por el traslado, una pérdida de nutrientes, porque la lechuga no es como la que Juan la trajo así, la sacó hace un ratito de la tierra y yo hoy a la noche me la voy a comer. No, hay una pérdida total. Que anda dando vueltas. Pasó por diferentes cámaras. La laucha, las ratas, la higiene, todo. Se encarece mucho más. Exacto, entonces, Y dura menos. Y ahí se nota, ahí se nota. Exacto. Sí, perfecta, 10, 15 días en la heladera. entonces eso por un lado, por el otro, trabajar sobre las exigencias de los etiquetados es importante, es fundamental. Por ahí nosotros como comunidad buscamos que no se compren alimentos que están industrializados o procesados y demás, pero para este bien social que necesitamos es importante que haya un etiquetado serio donde realmente se transmite información de lo que trae ese alimento. Y después también, un poco como para cerrar y hacer un análisis, porque hay que hacerlo, de político, hay como mucha información suelta. Lo que yo veo es que sale una información de casos de cáncer, sale una información sobre aumento de obesidad en los niños, sale una información de dengue, y nadie hizo un análisis holístico e integral de esa situación que tiene que ver con que estamos presos de los sistemas productivos y que todo está relacionado con todo, o sea, el ambiente, el lugar donde habito, el sistema productivo y lo que consumo, está todo vinculado. Entonces hay como informaciones sueltas. Y lo mismo pasa en cuanto a las instituciones de nuestro Estado. O sea, vos tenés el INTA, tenés el SENASA, tenés la universidad, tenés el INTI, trabajan de manera independiente. Entonces, decime Juan, y te llega información de un lado, del otro uno te dice una cosa, el otro te dice otra. No hay un trabajo lineal con una dirección hacia dónde vamos, que nos indique exacto cuáles son los pasos a seguir y un trabajo interdisciplinario. Entonces eso te demuestra que en realidad no hay seriedad y que no va a haber en los próximos tiempos lineamientos por parte del Estado en estas cuestiones, que tiene que ver con realmente cambios en los procesos productivos, en las políticas de procesos productivos. Eso se ve. Por ahí hay esfuerzos de la universidad, esfuerzos del INTA, pero no hay un trabajo interdisciplinario donde se junte y digamos, bueno, nosotros productivamente como país, que nuestra fuerza está ahí, o sea, eso es lo que me extraña, porque realmente nosotros somos exportadores de materia prima para la elaboración de los alimentos y ricos en suelo. Y no hay una dirección de cómo vamos a producir o cómo vamos a seguir de acá en adelante, teniendo en cuenta estas cuestiones tan importantes que estamos hablando, que es la salud de las personas, no solo de los que consumen, sino de los que producen, y el cuidado del lugar donde vivimos, el ambiente, todos nuestros recursos naturales. Entonces, eso es importante construirlo desde abajo, con las organizaciones, con las escuelas, con lo que está haciendo ahora el ANSER, con lo que hace Comunidad Saludable, con lo que cada uno puede sembrar en el vecino, en el compañero de trabajo, como dije hoy, o con el que se cruzó en la casa Nara. Cuando estaba comprando, dije, che, viste que en realidad en vez de comprar esto, dependerá obviamente de cada uno. ¿Qué echa?
¿Qué haces? No, boicoteando. Que no se entere. Bueno, confiemos, ¿no?, en que esto, yo creo que los movimientos siempre tienen que empezar desde abajo. Y bueno, y ya se va a crear esta conciencia. Yo tengo esperanza, y tengo mucha esperanza en los chicos, en las nuevas generaciones. Vienen diferentes, ¿viste? Pero es un trabajo. Ahí me acordé, esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud dice que prohíbe los kioscos en las escuelas. Qué felicidad. Bueno, pero es una recomendación. Yo tengo una lucha diaria con el kiosco de la escuela. Con el más chiquito, con Alma no, pero con el más chiquito. Pero los kioscos celulares, había que reflotar. No, pero nosotros tuvimos No te van a vender zanahoria. el kiosco de la escuela es bien. Eso para caramelos. Pero yo digo, no es necesario que el kiosco de la escuela venda zanahoria. Puede vender alfajores saludables, puede vender chocolates saludables. Pero mira, Ese es el tema. el kiosco de la escuela es el ejemplo real de lo que pasa en nuestro país. Es una cuestión económica. Bueno, El claro, kiosco pero- de la escuela ingresa plata Exacto, Claro. y todas las decisiones, hasta esto de los sistemas productivos, pasan por ahí. Sí, por eso. No pasan por lo que estamos pensando nosotros. Por eso, como decías vos, va desde abajo eso. Sí, Por sí, favor, sí, fíjate sí, si de puedes abajo, agregar de en el abajo. kiosco un alfajorcito, pochoclos, Claro. una barrita de cereal. una barrita de cereal. Como vamos que en las ferias francas, estas famosas que tenemos, los tuvimos en el Colorado, no se habla solo el día de la semana, que sean más de un día. Eso No también. solamente el día de la semana. Y la señora las trae al mundo. Y varias veces. Sí. Tendría que ser más días, 2 días. No Sabemos pasa nada que que viene una gran Tampoco nos podemos tirar con lo la comercial. relación que hay entre, por ejemplo, Va por otro lado de la Lo toqué muy rapidito, lo que dije fue que no profundicé en el tema, pero dije, la realidad es que los problemas de salud, en su mayoría, que hoy tiene la sociedad argentina, está vinculado con el consumo de los ultraprocesados. Porque los ultraprocesados, además de tener aditivos, conservantes, emulsionantes y colorantes, que son todas sustancias químicas para que la leche, que de un día para el otro normalmente se pondría feo, dure larga vida, un mes en tu heladera. O sea, sin heladera. o sin heladera. O sea, bueno, Fuera. entonces, aparte de toda esa carga, tiene sal, azúcar, harina, aceites y soja, la mayoría. Vos te vas a comprar una barrita de cereal y fíjate que tiene soja. Hasta una barrita de cereal tiene soja. Vos vas a comprar mayonesa, tiene soja. Los jugos tienen soja. O sea, le voy agregando, no solo es, digamos que está ultraprocesado, sino todo lo que tiene para conservarse o para parecer lindo, más que le sumo a eso, que para mí es muy importante, la base para mí, tiene agrotóxicos. O sea, está elaborado con tóxicos, que ya hoy, hace muchos años, yo decía agrotóxico y todos me miraban y decían agroquímico. Ahora escuchás a los propios ingenieros agrónomos decir agrotóxicos, porque son tóxicos que se usan en el agro. Digo, la soja apenas está madura, ya usted no lo respeta la naturaleza que se termine de madurar, no es el glifosato. Con el glifosato lo secan para cosechar más rápido. Bueno, saben que Gualeguaychú es el único lugar de todo nuestro país que tiene una ordenanza que a partir de que la comunidad la presentó en el Consejo, donde está prohibido el uso de glifosato. No entra a Gualeguaychú el glifosato, ni parecido, ni primos hermanos, porque ahora hay otros. Nosotros el glifosato no nos asusta porque pero tiene primos hermanos, tíos, bueno. Ninguno de esos entra, no se puede usar en el sistema productivo y tampoco puede estar un tiempo. Ponerle que vos decís, lo compré y lo quiero llevar al campo, no lo dejan. Tienen control sobre eso. O sea, son decisiones. ¿Sí?
Yo cuando miraba esa noticia me imaginaba eso en todo Río Colorado, la colonia y demás, porque esa es otra cuestión. Me decís qué relación tienen. Y termino esto. Entonces, todo eso que trae el alimento entra en nuestro organismo. Como nuestro organismo no lo conoce porque no es natural, no sabe cómo procesarlo, mucho de eso se empieza a bioacumular, que es que se acumula en nuestro tejido vivo, generalmente en donde hay grasita. Después de algún tiempo son las enfermedades y los problemas graves que empezamos a tener. Pero no hay médicos que te lo digan. Ahora vos haces una investigación y lees consecuencias del glifosato y dice cáncer de mama, problema de tiroides, bla, 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 bla. Pero vas allá, y de hecho a Arnoldo le pasó, ha ido al centro de salud y los médicos, sabiendo que venía intoxicado, no le decían estás intoxicado. Le metían un corticoide y lo mandaban de nuevo a la casa. Entonces, ningún médico le va a poner en un certificado usted está intoxicado con... Y él le contaba, no, lo que pasa es que yo anoche fumigué, hice esto, hice aquello, el otro, no puedo respirar. No, la realidad es que salud en esas cuestiones, como son tan delicadas, claro, ni se lo pregunta, son delicadas, difícil de comprobar seguramente desde lo del laboratorio, no sé. Yo creo que le hacen un análisis de sangre y la carga de materiales pesados debe salir seguramente. Yo les contaba también de que es biodinámico, de que los cultivos son justamente, no son monocultivos, sino hay que diferentes especies que conviven. Que por ejemplo, el otro día me dice Juana, no, tengo un montón de rúcula porque voy a poner la lechuga. Y uno quisiera decirle, no, deja toda la rúcula ahí porque a mí me encanta la rúcula. No, ella está haciendo rotación de cultivo. Claro, para el suelo, para cuidar el suelo. Para cuidar el suelo, y es lo que tiene que hacer. Y no está respondiendo según la demanda. Ponerle que todos le digamos, no, rúcula, porque nos gusta más la rúcula. No, ella está siendo consciente y está haciendo una rotación de cultivo. Y bueno, esto digo yo, si uno conoce esto, cuando el otro le dice eso, yo le hice clic y le escuché a Juan y está haciendo rotación de cultivo. Al recolector de residuos, en una maceta, en el patio, en una plantita, las hojas, el pasto se lo guardamos a Juana y lo otro... Nosotros la yerba la tiramos. Sí, pero todo lo que es orgánico, porque como dice Juana, tiene vida. Y todos tenemos tierra, todos tenemos patio y lombrices, seguro. Entonces por ahí es la comodidad, no tener la comodidad de... Porque en realidad algo que vi yo siempre es que como nosotros hacemos nuestra bolsita de residuos y la dejamos afuera y a partir de ahí nos olvidamos, no me importa más nada, la saqué de mi casa. Y en realidad somos responsables de eso que generamos hasta la disposición final. La disposición final, si acá no es la adecuada o si está tratando de hacer algo y le cuesta un montón, poder minimizar la cantidad de residuos que yo genero es... Nos habían pedido en la escuela que llenemos unas botellitas para hacer los ladrillos ecológicos. Nunca pude llenar la botella. Tenés que meterla dentro de un envoltorio plástico. No tengo nada. Sí, una galletita de arroz, algún fideo, pero pasó un mes y era la misma botellita con 3 plásticos locos adentro. Le digo, nosotros no podemos hacerlo. Pero le digo, llevarlo, pero no lo podemos hacer. Y me dice, pero mis compañeros llevaron todos 3 ladrillos. Porque le decían ladrillo a cada botella. Ahí está dando vueltas con 3 plásticos. O sea, por eso cuando uno cambia esos hábitos de consumo, realmente te das cuenta en la bolsa de residuos que generás. De hecho, pasa a ser casi toda orgánica. Claro. Y encima lo tirás al patio o te asociás, con, por ejemplo, con Juan y que ahora lo está pidiendo, no generamos residuos. Es muy poco. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda o quieren decirme algo. El carbonato, yo lo hago medio al tuntún, no es que hay una fórmula química como... No, viste que la lavandina, que yo de paso lo digo, la lavandina no es que tira un chorro de agua. La lavandina tenés que leer las proporciones porque es una concentración química que actúa cuando reacciona el agua con el cloro y se libera. Si vos pones un balde... Solo en la proporción indicada. Exacto, si vos pones un chorro, largás olor a lavandina y nada más. Tenés que leer qué concentración tiene la lavandina y en función de eso. Digo la lavandina porque también podemos desinfectar con la lavandina las verduras, ¿no? Si vos haces la proporción indicada. Pero esto es inocuo, esto no tiene, esto vos vas a agarrar y pones
enjuagás tu verdura varias veces con agua de red, bien, y después agarrás y le pones, ¿qué decirte? Para la pileta, Para la vos lavás bacha, para la bacha. Para la bacha le tirás así generoso. No, 15 minutos, no menos, 15 minutos. Bicarbonato de sodio. Sí, cucharadas soperas o si no generoso, te queda media blanquecita, un poquito blanca el agua, que eso turbia te queda. Y lo dejas 15 minutos. Después lo enjuagas bien, si te quedas es bueno para la salud. Claro, te es quedará bueno, un poco porque más te da... salado, te quedará salado. Claro, no, le vas alcalinizando el cuerpo, que es re importante tener el cuerpo alcalino, así que si queda no te hace problema. Hay que comprar bicarbonato. Sí, Yo tengo, pero no en cantidad. No, Yo le yo ponía compro la- vinagre. Sí, porque lo hago todo así. Mira, yo le ponía vinagre. El vinagre sirve para la parte bacteriológica, pero no la tóxica. Esto actúa sobre los tóxicos que utilizan. Claro, el vinagre es por una cuestión de bacterias. Que por ahí yo la fruta y la verdura agroecológica u orgánica, como sé el proceso donde ellos usan compost que viene de origen animal y demás, le haces una buena lavada. Aunque yo le paso por abajo la rúcula y me la como así, pero soy consciente, en eso que decía, que tengo que hacerlo del bicarbonato porque no está fertilizado con químicos, viene con restos de materia de animales, de estiércol y demás. Entonces, sí, vos tenés que hacer una buena lavado de esa fruta y de verdura a conciencia. Es mucho mejor que tenga eso y una carga de químicos, claro. Pero, digo, en esto de tomar conciencia de los alimentos, tenemos que ser conscientes que necesita una buena higiene. ¿Amoníaco? Eso lo sabía para los bichos de... los parásitos. ¿Qué cosa dijo? Limón y Limón y ajo. ajo. Parásitos. Bueno, muchas gracias. Bien, aprovechando que están acá, primero agradecer a Giselle por esta hermosa charla que nos ha dado. La verdad que uno aprende con todos los saberes que ella nos brinda. Después agradecerle a Ariel, que de manera totalmente desinteresada toda esta semana la va a estar filmando y grabando para todos nosotros. A Juana, que es nuestro soporte, porque es ella la que, gracias a ella, hemos hecho muchos cambios saludables en nuestra vida. Decirles que formen parte de la comunidad saludable a la que pertenecemos nosotros, porque la verdad que van a notar que van haciendo cambios graduales pero notorios. Se van a notar mejor, menos cansados, más despejados, más vitales. Y después, Contenido, porque con el grupo de WhatsApp, que por ahí mamá está ahí haciendo siempre fuerza, nos sostienen y te ayudan. Los miro a los nuevos por ahí, te dan recetas, te involucramos. Es un grupo de WhatsApp y yo estoy comiendo esto y le hice esto y hice esta torta y Juan y saqué verdura y nos manejamos así, nos sostenemos. Eso es lo que te decía hoy, que bueno, te brindaba información. Analía, que siempre me apoya y es mi soporte en todo esto, que lo hemos hecho de manera conjunta las dos, y decirles que toda esta semana, que habrán visto que está el flyer pasando, mañana tenemos clase de yoga de 3:30 a 4:30 acá, el miércoles de 6:30 a 8 vamos a tener meditación y respiración consciente, y el jueves se vuelve a repetir yoga de 3:30 a 4:30, y a las 6 de la tarde va a venir el doctor Damián Banzini, que es fundamental. Él es médico, él es formado científicamente, pero ahora está haciendo la parte holística. Es pediatra, exacto. Y es, la verdad, que un ser de luz que no se lo pueden perder de conocerlo. Y por último, el viernes vamos a tener el taller de alimentación saludable dado por María Carabajal, una compañera nuestra de Común y Saludable, que se ha capacitado y estudia siempre es su modo de vida, porque ella tiene su emprendimiento que se llama Más sana que una manzana, y a la vez nos va a enseñar a todos a hacer desde barritas con mix de semillas,
hacer crepes, hacer waffles, de todo para que vean que se puede comer de manera saludable y rica. Así que muchísimas gracias, un gran aplauso para ustedes.